cómo estaban las preguntas? Preparándote ya para el examen de admisión. A ver. Primer ejercicio. En el blog del operador turístico se lee el siguiente anuncio. Bahía Blanca es una hermosa ciudad que se extiende en la costa atlántica platense. Platense, costa, Río de la Plata. ¿Dónde queda entonces Bahía Blanca? En Argentina. Recomendación. Primera. Lee bien el enunciado. Muchas veces en el enunciado está la misma respuesta. Identifica las ideas principales para la pregunta. A ver, si deseas conocerla, te damos sus coordenadas. Me dan grados, minutos y segundos, que son coordenadas geográficas. Si te diesen por ahí y dijera un dato, un número, en metros, coordenadas UTM. Sigo. Relativo a este lugar, ¿qué otra información podríamos encontrar en el enunciado de dicho blog? ¿Qué otra información? Primero, se encuentra en la costa meridional de África. Recuerda, septentrional es norte y meridional es sur. Además, otra cosita, te dije que Bahía Blanca se encuentra en la costa atlántica platense, es decir, Río de la Plata, está en Argentina. ¿Sería correcto decir que se encuentra en la costa meridional de África, es decir, hacia el sur de África? Incorrecto, desde África nada más. Pero si te dijese que en qué posición se encuentra de América, América del Sur, tú dirías rápidamente que efectivamente sí es meridional, ¿no? Es meridional, pero tenías que leer el continente. África, no, incorrecto. 2. Se localiza en una zona de latitud, de mediana latitud. A ver, esto es la Tierra, línea ecuatorial. Zona cálida. Perfecto, zona cálida o intertropical. Esto es latitud baja. Sigue. Latitud, bueno, clima, acá estamos en cálido, clima templado. Latitud media. Y en las zonas polares son latitudes altas, que son climas polares. Entonces, Argentina, ¿dónde está? Aquí cercano están países como Ecuador, Venezuela, Perú también se está por aquí, pero Argentina se va desplazándose y Argentina va quedando aquí. ¿Y esa qué zona es? Es una zona climática, profesora, templada, que es latitud media y latitud alta. A ver, vamos a ver. ¿Se localiza en una zona de mediana latitud? Correcto. No, correcto. 3. Sus días en enero tienen mayor duración que la noche. Ok. Sus días en enero tienen mayor duración que la noche. ¿Qué? Enero, que estamos verano. ¿No es así? Estamos toda la parte sur en verano. ¿En verano los días son más largos? Sí, son más largos. Pero una cosita aquí, y los noches son cortos. Pero la incidencia solar no es la misma. En la parte del Ecuador, los van a durar prácticamente, el sol va a permanecer lo mismo en el día y la noche. Cuando nos vamos distanciando, va a estar una incidencia, una incidencia angular de 60 grados y de 30 grados más a los extremos. Eso quiere decir que ligeramente sí puede variar días y noches. ¿Es correcto? Sí es correcto. Sus días de enero tienen mayor duración que la noche. Correcto. 4. Se ubica en el mismo cuadrante que Río de Janeiro. Profesora, ¿qué son cuadrantes? Cuadrantes son estos. A ver, un momentito, borrador. Un cuadrante es norte, sur, este y oeste. Eso es lo cuadrante. Norte, sur, este y oeste. Si yo te digo, ¿dónde está Río de Janeiro? ¿Dónde está Argentina? Brasil y Argentina, que son fronteras. Tú dirás, hacia el sur, profesora. Primera identificación. ¿Está al este o al oeste? Al oeste. Ambos, sí, toda América del Sur está hacia el sur-oeste. ¿Correcto entonces? Es correcto. Respuesta, letra B. Todos eran verdaderos excepto el primero. 2, 3 y 4 verdaderos.
excepto el primero. Letra B, B de bebé. Ahora pasamos a la siguiente pregunta, ejercicio número 2. Bueno, acá es lo que te expliqué. 2. El Callao y La Oroya son ciudades que presentan una distancia por vía ferroviaria de 220 kilómetros. Tomando en cuenta la información, ¿cuál será la distancia en el mapa oficial del Perú? A ver, vamos a por acá. Pantalla negro. Primer dato, distancia entre La Oroya y Callao, me dice, ¿no? La distancia real, es decir, distancia del terreno. Me decían 220 kilómetros. Primer dato. Segundo dato, me dice que yo identifique o halle la distancia que me están dando en una escala numérica conocido como mapa oficial. Ese es un datazo. ¿Cuál es la escala numérica del mapa oficial? 1 en 1.000.000. 1 en 1.000.000. ¿Perfecto? Esto es dato, esto tenías que conocerlo. Por más que sepas mucha matemática o sepas cálculo de escalas, si no sabías el dato de mapa oficial, no avanzabas. Ok, recordando nuevamente, puntero, cambio de color, aquí. Según la teoría de la escala numérica, el numerador y el denominador tienen la misma unidad. El numerador es en centímetro y el denominador también es en centímetros. ¿Perfecto? Ok. Entonces, ¿te das cuenta para hacer la igualación y para llevarlo a la regla de 3 simples? Aquí tú tienes el problema en kilómetros. Entonces, tengo que transformarlo. ¿Cuánto sería 220 a kilómetros? Disculpen, de kilómetros a centímetros, tendríamos que multiplicar por 100.000 para hacer esa transformación de kilómetro a centímetro. ¿Cuánto sale? Contabiliza, tiene que haber 6 ceros, ¿no? 22 millones. 22 millones. Esto está en centímetro. El objetivo era hallarlo en centímetro. Vuelvo a repetir, el terreno era 220 kilómetros en la preguntita, el dato. De esos kilómetros me interesa para poder operarlo, pasarlo a centímetros. Entonces, para hacer esa transformación, yo voy a calcular, voy a transformar 220 por 100.000 para transformación de kilómetros a centímetros. La multiplicación sale 22, 3, 5, 6 ceros, 22 millones en centímetro. Ahora, esto de aquí, el numerador es el papel. El numerador es el papel. Y el denominador es la escala del terreno. También, esa es la parte teórica de la escala. En el terreno, ¿cuánto era? 22 millones, profesora. Lo acabo de calcular. Ya, 22 millones. ¿Qué es lo que te está pidiendo la preguntita? Calcula la escala en el papel. ¿Cómo calculamos esto? ¿Cómo hacemos? Regla de 3 simples. 22 millones por 1 sale 22 millones, lo mismo. Esto pasaría dividiendo, ¿no? Porque está multiplicando X por el millón. Pasa dividiendo para despejar. Elimina los 6 ceros si quieres y tendría solo 22. Hay 6 ceros aquí y hay 6 ceros aquí. 22. ¿22 en qué unidad de medida que habíamos calculado? En centímetros. 22 centímetros. Vuelvo a repetir para que no te pierdas. Me dan de dato que entre el Callao hasta el Callao, ya olvidé el otro lugar, ya, bueno, entre dos lugares, la distancia ferroviaria es de 220 kilómetros, eso me dicen. Y el siguiente dato, el único siguiente dato que me dan es el mapa oficial del Perú. Calcularlo en el mapa oficial del Perú. ¿Cuál es el dato del mapa oficial del Perú? 1 en millón. Ahora, teoría. Por la teoría se sabe
que el numerador siempre está en centímetros en una escala numérica y el denominador también está en centímetros. Muy bien, si están en centímetros, entonces el dato que me han dado de 220 kilómetros tengo que transformarlo. ¿Y cómo logro transformar de kilómetros a centímetros? Es multiplicando por 100.000. ¿Cuánto sale? 22 millones. Ahora sí lo igualo. 22 millones era la escala en el terreno. Voy aquí, esto el denominador es el terreno, aquí lo pongo. Haces el cruce, 22 millones por 1 va a ser igual a X por el millón. Despejando, X va a ser igual entre 22 millones entre 1 millón. Simplifico, simplifico y me quedo con la respuesta de 22 centímetros. Porque la unidad trabajada, la unidad calculada era 22 centímetros. Muy bien. Esa sería la respuesta, chicos. Así se calcula la escala para ese ejercicio. Así está la escala para ese ejercicio. Muy bien. Seguimos. Cualquier cosita, por favor, me lo comunicas por aquí, por el chat. O levantas tu manito, no, sin problema. A ver, seguimos. Pasamos al tercer ejercicio. A ver, voy por aquí, mi punterito y ya está. El ejercicio 3 dice, en una conferencia sobre la dinámica de la Tierra, un experto menciona que la litosfera está fragmentada en bloques rocosos, en constante movimiento, llamadas placas, aquí está, eso me faltó subrayar, placas, que interactúan entre sí en las zonas de divergencia, convergencia y transformación. Zonas de convergencia se unen, divergencia se separan y transformantes rozan entre sí. Muy bien. Este es convergencia, divergencia y transformante. Movimiento de placas. Ok, recordamos ya. Tomando en cuenta la descripción del especialista, ¿qué factor es el responsable de la dinamicidad de las placas litosféricas sobre el manto? Dinamicidad, movimiento de placas. Ok, vamos a ver. El principio de Arquímedes activa las placas. No, de repente no recuerdas el principio de Arquímedes, pero es lo mismo que la ley de la isostasia. Es que la Tierra, el manto de la Tierra, entra en equilibrio con la astenosfera, la capa más blandita. La isostasia es la igualdad, entonces, ¿no? Y mantener en equilibrio, ¿tendrá algo que ver con la dinamicidad de las placas? No, no tiene nada que ver. Recuerda que el principio de Arquímedes, sí te mencioné, tenemos un balde con agua, metemos un tupper, en el tupper lo llenas de arroz y está sumergido hasta cierto nivel. ¿Qué pasa si yo quito el arroz o el desgaste como pasa en la tierra? Entonces esto de aquí se empuja y flota un poquito más, hasta aquí estaría más o menos el vasito. Hasta aquí estaría el vasito. Eso es lo que pasa con Arquímedes. Con la ley de Arquímedes, eso es una ley física. No es. B, el diastrofismo empujan en los límites litosféricos. El diastrofismo es un proceso de deformación y sobre todo por erosión. ¿Y dónde se da la erosión? La erosión no es en la parte interna, sino es al exterior de la litosfera. Sería entonces, la placa es interno, no es. C, las fuerzas centrífuga y centrípeta. También otra ley física. Las fuerzas se aplican más para los movimientos de la Tierra. Rotación y traslación. R te voy a colocar por aquí y traslación. ¿Qué quiere decir la fuerza centrífuga? La fuerza centrífuga es, aquí siempre hay un eje. Lo empuja hacia afuera del eje. Y la fuerza centrípeta lo atrae hacia adentro, hacia el eje. Eso hace que se mantenga estático. Es importantísimo para los movimientos de la Tierra que existan fuerzas centrífuga y centrípeta. Vuelvo a mencionar, centrífuga es porque empuja del eje hacia afuera y centrípeta porque lo empuja hacia el eje, hacia adentro. No es. Las fuerzas gravitatorias, Sol, Luna y Tierra. El Sol, la Luna y la Tierra lo que va a provocar son la generación de olas de mar.
Las fuerzas gravitatorias provocan los movimientos de olas de mar. ¿Es? No es. Y el último, las corrientes de convección. Las corrientes de convección son la temperatura que hay al interior del núcleo. Entonces, cuando es más frío, se queda ahí, no asciende. Cuando es más caliente, sí, se condensa y llega a salir a través de la lava de un volcán. ¿Y qué provoca esa salida? Movimientos, ¿no? Movimientos de la Tierra. Y eso hace también que se activen las placas. Las erupciones volcánicas en realidad provocan dinamismo porque las fallas que ya existen o las placas rozan entre sí o hacen diferente tipo de movimiento que ya acabamos de mencionar. Es correcto esta última. Aparentemente, no, profesora, pero está complicado. Sí está complicado, quizás para recordar algunas cositas. Prácticamente un buen contenido de los temas de geografía se ha ido en esta pregunta. No te olvides nunca de las corrientes de convección, chicos, no se olviden. La temperatura tiene mucho que ver. Si está muy frío, se mantiene al fondo, pero si ya está caliente, se condensa y sale como lava. Y esa salida hace el movimiento de las placas, porque lucha por salir todo eso. Muy bien. Ejercicio 3, letra E. E de nana. Letra E. Pasamos ahora al ejercicio número 4. Los agentes atmosféricos actúan sobre la capa más externa de la corteza, alterando o erosionando las rocas y minerales. Uno de los procesos que interviene es la meteorización química. A partir de ello, relacione sus procesos con su respectiva descripción. Solo tenemos que recordar cuál es el agente o qué es lo que provoca. Disolución, disolver algunas sustancias. Proceso de disolver. Incluso hasta la palabrita se encuentra dentro de uno de los enunciados. Carbonatación, que involucra el dióxido de carbono, presencia de dióxido de carbono. Oxidación, cuando hay oxidación también tiene que haber reducción. Hidrólisis, agente, el agua. Ya te di las respuestas prácticamente, solo tienes que relacionar. A ver, disolución encajaba con la letra D. Mediante este proceso se disuelven muchas rocas evaporitas. Las rocas evaporitas es un tipo de roca que están compuestas por las sales que quedaron al evaporarse el agua que las contenía en solución. 2. Carbonatación con la C. Consiste en la capacidad del dióxido de carbono para actuar por sí mismo o para disolverse en el agua y formar ácido carbónico en pequeñas cantidades. 3. Oxidación. Cuando hay oxidación, hay reducción. Se produce cuando existe una reducción simultánea, pues la sustancia oxidante, incluso acá está mencionando oxidante, se reduce al adueñarse de los electrones que pierde la que se oxida. 4. Hidrólisis, agente el agua. A. Es la descomposición química de una sustancia, sea cualquier sustancia, por el agente agua, que a su vez también se descompone. ¿Estaba complicado? No, no estaba complicado. Solo era recordar que era carbonatación cuando ocurre oxidación. El hidrólisis estaba más sencillo y la disolución son sustancias. Son cualquier sustancias que se llegan justamente a descomponer, disolverse. En este caso, tipo de descomposición por disolución. Respuesta correcta en relaciones, letra A de avión. Respuesta correcta en relaciones, A de avión. Ejercicio 5. El relieve de la costa del Perú está formado principalmente por llanuras desérticas. Vamos, el primer relieve, que se interpone por la presencia de valles fértiles. Segundo relieve, y en algunos casos por estribaciones andinas. Tercer relieve. Respecto a las geoformas que encontramos en esta región, establezca el valor de verdadero o falso en los siguientes enunciados. Enunciado 1. Las dunas son llanuras originados por depósitos aluviales que guardan potencial agrícola. Para comenzar, las dunas son zonas que se encuentran, o bueno, formaciones que se encuentran en desiertos. En desiertos tiene un potencial bueno agrícola, para nada. Ahí nada más lo tachabas. Otra forma de tacharlo.
La duna se forma por una sedimentación, por agradación, acumulación de arena transportada por el viento. Aquí dice depósitos aluviales. Lo aluvial es el transporte por medios de agua, chicos. El transporte por medios de agua. ¿Corresponde a duna? No, todo lo elimina. Todo se elimina. No corresponde a duna. Vamos con el segundo ejercicio, con el segundo enunciado. Las lomas se caracterizan, para comenzar, ¿dónde están las lomas? En las estribaciones andinas. Se caracteriza por presentar vegetación de diversos tipos que reverdece durante el invierno. Las lomas son ecosistemas temporales. Aprovechan la captación de la humedad para reverdecerse. Y cuando no hay humedad, cuando estamos en verano, por ejemplo, en esta época, están vacíos, están secos. Entonces, ¿es correcto el enunciado? Sí es correcto. 3. Los tablazos son terrazas de origen marino debido al desgaste marino, resultantes de un lento proceso de levantamiento pirogénico. Hasta aquí estamos bien. Levantamiento hay dos tipos, orogénesis y por epirogénesis. Orogénesis, la O comienza de movimientos horizontales. Epirogénesis es movimientos verticales. Esto de aquí en realidad la formación es mínima. Se da por movimientos de levantamiento de epirogénesis o movimientos verticales. Profesora, ¿y la cordillera de los Andes se forma por movimientos orogénicos? ¿Por qué, profesora? Y es que al chocar al chocar, se da con tanta violencia que se transpone entre uno y otro. Pero se transpone y se llega a visualizar demasiado, a diferencia de un tablazo. ¿Es correcto? Sí era correcto la letra, el 3. 4. Los valles se extienden sobre terrenos cóncavos donde se produce afloramiento de agua salada y dulce. Cóncavos, así. Convexo, así. Cóncavo, convexo. Cóncavo, convexo. Valle, así se forma el valle. Sí, correcto. Es cóncavo. Produce afloramiento de agua. El valle especialmente es agrícola, tanto en la costa y en la sierra, y lo sabes bien. Entonces, sí hay presencia de agua dulce. En la parte costera incluso se pueden excavar pozos y puede encontrarse agua dulce, pero lo que no se encuentra es agua salada. El agua salada es más para formaciones, geoformas que están cercanos al mar y el valle no está cercano al mar. Un valle no está cercano, imagínate, no habría esta U, la formación de esta U. Por eso, solo por eso se vuelve incorrecto. Respuesta, falso, verdadero, verdadero, falso. Letra B. Falso, verdadero, verdadero, falso. Pasamos al ejercicio 6. A ver, puedes escribirme, no te olvides. Ok, 6. Debido a la temporada de altas precipitaciones en el año 2017, el río Chira, que se encuentra en Piura, presentó el incremento del volumen de sus aguas, ocasionando perjuicio a la población de la provincia de Paita, que está en Piura, que radica en los márgenes cercanos a su desembocadura. Me dice que desemboca al mar. Respecto a lo mencionado, podemos inferir que presenta un alto caudal en los meses de junio y julio. En junio y en julio, ¿qué pasa en el Perú? O bueno, en la parte del sur, llueve. En junio, julio ya es invierno. Entonces estaría bien, profesora, porque hay alto caudal. No, hay algo especial con los climas del Perú y especialmente, chicos, en la zona de Tumbes y Piura, esos son los lugares donde en solo precipita en mayor abundancia en verano. Por algo no es. Es más, tú podías darte cuenta porque estas dos alternativas se contradicen y siempre cuando encuentras una contradicción, alguna de esas dos es. Casi siempre. Bueno, pero igual voy a continuar. Lo correcto es continuar.
Muestra un régimen regular. Me voy a la vertiente hidrográfica del Pacífico. ¿Los ríos son de régimen regular o irregular? Regular es cuando toda la época del año hay agua, irregular es cuando se seca. Los ríos de la vertiente hidrográfica del Pacífico son irregulares. Esto de acá está mal. C. Las poblaciones aprovechan el río como vía de comunicación. Vía de comunicación te quiere decir navegable. Los ríos de la vertiente hidrográfica del Pacífico son navegables de la costa. No, los navegables son los ríos amazónicos, porque son regulares. ¿Por qué no pueden ser navegables? Porque secan, se secan y además de que cuando baja el caudal van a chocar con las rocas que están en su paso. No es apto para la navegación. Incorrecto. D. Debido a las inundaciones, muestra una condición endorreica. Endorreica es cuando no sale, no tiene su salida al mar. Y aquí dijo que sí tiene desembocadura. ¿Hacia dónde? Hacia el mar. Ahí, aquí mismo en el enunciado está, no tenías que ser tan conocedora. Ahí está, tiene desembocadura, entonces no es endorreica. Vuelvo a repetir, endorreica es cuando un río no tiene salida al mar. Los ríos de la vertiente hidrográfica del Pacífico, la mayoría sí tiene salida al mar. Ya, la mayoría. Incluso en el enunciado me ayudaba. Respuesta correcta es letra E. La época de crecida e inundaciones corresponde a los meses de verano. Verano. Profesora, Sí. ¿puede volver a explicar por qué no la? ¿Por qué qué? ¿Por qué no la? Como les decía, ¿qué tipo de aguas hay aquí? Aguas del Niño, aguas cálidas, entre Tumbes y Piura. Y la de todo lo demás del mar es aguas frías, corriente de Humboldt. Se sabe que en todo el Perú va a ser verano, va a ser invierno. En junio y julio están en invierno, por tanto uno creería abundante precipitación, pero hay algo en especial. En verano, especialmente en la parte norte, las aguas se calientan y si se calientan, se condensan. Si se condensan, se forman nubes. Si se aglomeran muchas nubes, es decir, partículas de agua, comienzan a precipitar. Eso es lo que pasa este efecto aquí, especialmente en el norte. Por eso hablo de las lluvias de verano. Las lluvias en verano. Solo en Piura y Tumbes, nada más, chicos. En el resto del país, aunque en realidad en la costa, a lo largo de la costa, con excepción de estas dos, la precipitación se da en forma de garúas. De garúas, mínima la lluvia. Letra E. Pasamos al séptimo ahora. Séptimo. A inicios del año, un grupo de viajeros extranjeros visitó la ciudad de Lima. A esta pregunta, chicos, esta pregunta no me parece como que esté bien formulada porque me van a dar elevaciones y de las elevaciones quieren que uno saque cuál es su clima. Pero el clima es muy grande, es muy general. Podrían trabajarse a nivel de microclimas incluso. Pero mira, por eso no voy a comenzar en orden, incluso en desorden, lo más sencillo. Pero bueno, ya estamos en Lima, 154 metros sobre el nivel del mar. Lima puedes encontrar desde los 50, desde latitud de 50, 100, 150 a 250 en Chosica. No sabemos dónde es exactamente. Bueno, para observar su arquitectura colonial y probar sus potajes. Al aumentar su itinerario de viaje, se trasladaron a Huancayo, 3.249 metros sobre el nivel del mar, donde quedaron maravillados por su hermoso valle y culminaron su excursión llegando a la ciudad de Tingo María, 672 metros sobre el nivel del mar. Para identificar esta altitud, Tingo María es selva, pero no sabemos hasta el momento si es selva alta o selva baja. Recuerda que la selva baja va de los 400 a 80 metros sobre el nivel del mar. Sería selva alta Tingo María. Ok, sigo. Incursionando en sus cuevas y cataratas en Tingo María. De lo descrito en base a la altitud, identifique el clima de cada ciudad visitada respectivamente. Primero, el A. Vamos con el primero. A. No comencemos por Lima, chicos, porque al parecer no han pensado como uno y como de repente lo hemos aprendido. Y luego te voy a decir por qué. Comencemos con Huancayo.
3.249. Tú has ido a Huancayo quizás a visitarlo. ¿Hace frío o no hace frío? Sí, hace frío. Nadie me va a decir que Huancayo tiene un clima templado, elemento templado. Semicálido tampoco me podrías decir que es semicálido. Profesora, te eliminamos todo el templado. ¿Te das cuenta que solo te quedas con dos alternativas? Frígido no podría ser. Frígido es lo más superlativo al frío. Podría ser Puno eso. En Huancayo es un clima frío. Mira, así voy descartando y al toque te tiene la respuesta. Por eso dije, no comiences de Lima. Sigo, porque te va a hacer confundir. Sigo. Tingo María. Selva alta hemos quedado. En la selva alta es la zona que precipita más, ¿verdad? La de mayor precipitación. Si digo que es una zona de mayor precipitación, no hablaríamos de un clima cálido de por sí, sino un clima semicálido, porque la lluvia ayuda a regular la temperatura. Entonces, cálido no podría ser, cálido es la selva baja. Y si es que llueve mucho, es un clima húmedo. Y aquí lo vas teniendo, semicálido y húmedo. Me voy ahora para tener mayor certeza a Lima. Lima, todos me van a decir, profesora, Lima tiene un clima húmedo. Es cierto. Pero, si tú te das cuenta aquí, solo hay uno que apunta a semicálido muy húmedo. Pero aquí hay algo en especial. Podría decir que es muy húmedo cuando es cercano al mar. 154 metros sobre el nivel del mar no es cercano al mar. El cercano al mar está en 30. Bueno, el mar está en 0 metros. Seguimos ascendiendo, 30, 50, 100. 150 aproximadamente está en Chosica. ¿Y qué pasa cuando uno asciende en elevación? Se vuelve un aire seco. En Chosica no es húmedo, Chosica es seco. Y al parecer, aquí en lugar de decir Lima, deberían haber colocado que sea Chosica, ¿no? Para yo recién tener de certeza y marcar semicálido muy seco. Lima era un problema aquí entender cómo habían pensado. Para entenderlo estaba bastante complicadito. Frío sí era bastante rápido identificarlo a Huancayo. Y a Tingo María también en realidad. Bastaba que identifiquemos que era selva alta. La selva alta no tiene un clima cálido, sino un clima semicálido. Y también que incluye la humedad, ¿no? La humedad por las lluvias. Respuesta, letra D de dado. Respuesta, Profe, ¿en la letra selva D de dado. son climas tropicales? Por las lluvias podríamos decir que es clima tropical, pero hay una cosa. Tenemos que ver qué clasificación climática lo estás considerando. Tropical es cuando hablamos a nivel mundial. Pero aquí es climas del Perú. Esta es la clasificación de Holdrich. La clasificación de Holdrich habla de este tipo de climas. Yo no comparto esta preguntita porque es bastante buscadita. Aparte que tengo que utilizar todos mis conocimientos de geografía para llegar a la pregunta. No todos conocen a la división de Holdrich. A ver, seguimos entonces. Letra D. Vamos al ejercicio número 8. La atmósfera es el conjunto de gases que envuelve la superficie terrestre y permite generar condiciones favorables para la vida. Sobre las características del mencionado subsistema, aquí está mal subsistema, me quiere decir que en la atmósfera hay flora y fauna también. Bastante descabellado. Indique los enunciados correctos. Eso, no sé quién está redactando las preguntas, chicos, pero ya no nos dan a redactar a nosotros. Creo que hay otra comisión. A ver, entonces, 1. Contiene también partículas sólidas y líquidas en suspensión. Partículas sólidas. La atmósfera. Sí hay material particulado. Puede ser incluso hasta los más finitos que estén en la atmósfera. Podamos respirarlo. Hoy en día están habiendo investigaciones para analizar el aire de cada ciudad y de que este aire no sea, no solamente de partículas químicas, sino también de polvos, de polvo, material en suspensión. Con eso te quiero decir que sí, la atmósfera sí tiene materias, partículas sólidas, incluso hasta plásticos, chicos. Bueno, y líquidas en suspensión, líquidas como el agua, las nubes.
Correcto. 2. Las capas más elevadas poseen una menor temperatura. Ajá, menor, dice, ¿ah? Entre las capas, la penúltima capa es la ionosfera, o también conocido como termósfera. Termósfera por sus altas temperaturas, ionosfera porque entre los iones están chocando y por tanto generan energía, la energía genera calor. Y la exósfera está cercana ya, próxima al Sol. Entonces, son mayores temperaturas, no menores, falso. ¿El oxígeno es el elemento más abundante en su composición? ¿El oxígeno es el más abundante? No, es el nitrógeno. No es el oxígeno. La mayor parte en porcentaje se lo lleva el nitrógeno. Luego, en segundo lugar, está el oxígeno y así va bajando entre otros gases. No. Las condiciones climáticas se presentan en la troposfera. Condiciones como la lluvia, el trueno, el relámpago, también los vuelos de aviones están a nivel troposférico. Respuesta, esta sí es correcta. Correctas solo eran la 1 y la 4. Letra B. 1 y 4, letra B, correctas. Ejercicio 9. En el ejercicio 9 dice, en la superficie terrestre existen grandes espacios con similares condiciones climáticas y en donde se encuentran semejanzas ecológicas, con presencia de comunidades de animales y plantas denominados biomas, biomas mundiales. A partir de lo descrito, identifique los enunciados correctos relacionados con los efectos de acción humana sobre estos. Recordando, 1. Los 7 tipos de biomas. 7. Por efecto del calentamiento global en la tundra es un bioma polar, el permafrost se viene reduciendo. El permafrost es cuando el suelo está congelado, el suelo y la roca está congelado. Entonces, en las zonas polares, que es tundra, el suelo y la roca está congelada, sí. Y eso hace que el permafrost o el calentamiento o el incremento de la temperatura hace que el permafrost disminuya, es correcto. 2. Las praderas naturales. Praderas también conocidas como estepas. En las praderas se encuentra el crecimiento de los pastos, de las gramíneas, los pastos aprovechados por el ganado. Solo vegetación baja. A ver, han aumentado debido a los programas de reforestación. Chicos, la reforestación es plantación forestal. Y me estoy refiriendo a la floresta por árboles. En las praderas hay árboles, te acabo de decir, solo plantación baja, gramíneas o pastos, no árboles, por eso es incorrecto. La vegetación de la estepa, también conocido como pradera, se viene reduciendo por la acción de la tala industrial. ¿Cómo va a haber tala si no hay árboles? Falso. 4. La cacería ilegal es una amenaza para la fauna de sabana. ¿Dónde está el bioma de sabana? Vamos a África, mayor cantidad de sabanas en África. ¿Qué hay en África? Los constantes safaris. Los safaris se da la caza de animales. Ilegalmente al rinoceronte le cortan el cuernito y lo venden de forma carísima. Y me dice también la zona de tundra o zonas polares. En las zonas polares están los alces. Le cortan los cuernitos a los alces y también lo venden. O venden cabezas de animales de las zonas polares y lo decoran en su sala. Sí es cacería ilegal. En África ya está penado. En la tundra, en las zonas polares, no se te olvide que encontramos al clan o a la etnia de los famosos, ya se me fue, los esquimales. Ellos también realizan cazas de los osos polares u otras especies de animales para fabricarse abrigos. Eso es más para su supervivencia, no es para venta. Respuesta correcta, 1 y 4. 1 y 4. Hemos pasado, hemos dicho 1, 2, 3. Creo que como tres tipos de biomas hemos descrito. Tundra, praderas y sabana. Sí, 3. De los 7, 3 hemos tocado. Ejercicio 9, letra B. Ejercicio 10. Un experto del Ministerio del Desarrollo Agrario y Riego, Midagri, asegura que nuestro país es el tercero con mayor superficie seca de Sudamérica, con aproximadamente 30 millones de hectáreas en proceso de desertificación y
y ya han sido desertificadas 3.8 millones de hectáreas y aproximadamente el 40% de las tierras agrícolas costeras se ven afectadas por la salinización. Según esta información, ¿cuál es la principal causa de este problema? ¿Cuál problema? Control de lectura. Me han hablado primero de la desertificación, luego de la desalinización, disculpen, desertificación y luego salinización. Me dice, ¿cuál es el principal problema? No, principal causa de este problema. ¿Qué problema? El anterior, recién que se ha hablado, la salinización. Desertificación es cuando las tierras pasan a ser desierto, pero previamente una posible solución, antes de ser desierto, se salinizan. Solo quedan contenidos de sales. ¿A qué se debe? A ver, primero lo que no es. El uso excesivo de abonos inorgánicos. Los abonos inorgánicos son fabricados, es una fabricación sintética. ¿Y para qué, profesora? Para darle nutrientes al suelo y permitir las cosechas. ¿Habla de la salinización? ¿Será del todo malo? No, no es del todo malo. Profesora, y si recargamos de exceso de nutrientes, igual no se saliniza. Claro, estarán pues excesivamente las nutrientes, pero no se saliniza. C, la intensificación de las lluvias invernales. Por el contrario, las lluvias invernales son buenas. Son buenas para las cosechas. No. El sobrepastoreo y el vertido de relaves. Sobrepastoreo es cuando el animalito consume el pasto. No termina desertificándolo, quizás quitándole el pasto de la tierra, pero no salinizando. Dejando sales, no. Vertido de relaves contamina el suelo, pero no necesariamente lo deja con sal. Puede contaminarlo de mercurio, puede contaminarlo de plomo y otros. No es. Las malas prácticas agrícolas en tierras de secano. Chicos, una práctica agrícola sí es un regadío por secano. Es una práctica ancestral. ¿Qué quiere decir? El poblador no hace un sistema o no elabora un sistema de irrigación, sino espera a la lluvia, a la naturaleza que empiece a regar sus cosechas. ¿Es del todo malo? No, es una técnica que hasta el día de hoy se practica y no es nada mala. La respuesta es el sobreriego. ¿Por qué, profesora? Al precipitar un lugar, lo que va a hacer es lavado del suelo. Al hacer el lavado va a llevar los nutrientes, va a desplazar una parte del suelo de repente a zonas bajas. ¿Y quién se va a quedar? Los materiales más pesados. En este caso, las sales se van a adherir al suelo interno. Se van quedando las sales. Y por eso se habla que la principal causa de salinización es el sobreriego, provocado por el hombre, por supuesto, no por las lluvias o algo natural, por el hombre. El sobreriego también podría ser entendido con la fuerza con la que riega los cultivos. En cambio, la lluvia directamente cae de forma perpendicular al suelo. Ejercicio 10, letra A. Ejercicio 11. Este ejercicio estaba bastante buscadito, sí. ¿A qué se refiere con condiciones de mal drenaje? Condiciones de mal drenaje quiere decir, drenaje es regar el suelo. Y puede ser una mala práctica de regar. Esa es condición de mal drenaje. Condiciones de mal drenaje. Como ya está hablando de sobreriego, es no saber hacer el riego. No solamente saturar o bueno, llenarlo, inundarlo de agua, sino de repente no hacer este tipo de riego como la lluvia que cae perpendicularmente, sino de esta manera, donde hay un lavado del suelo mucho mayor. El ejercicio 11 estaba más buscadito. Tenías que ser biólogo quizás. Me estaban hablando por especies de flora y fauna. Vamos a ver, tenemos que encontrar la relación de las especies con las zonas de la ecorregión. Bueno, ahí no hay de otra, chicos. Ahí no hay tanto la parte analítica. El tahuarí y el huasí son árboles madereros de 30 metros de altura. Se aprovecha la madera para muebles. ¿Dónde se puede encontrar? Efectivamente, solo en selva. Profesor, entonces, ¿selva alta, selva baja? No.
En ecorregión se encuentra en la zona de Madre de Dios, en este chiquitín, que es el páramo. En el páramo se encuentra el Tahuarí y el Huasí. Ahí, en zona de páramo. Uno con la C. Los rodales de Titanca, esto es bastante común que pregunten. Los rodales de Titanca es la Puya Raimundi, en conjunto, un conjunto de Puya Raimundi. ¿Dónde se encuentra? Siempre preguntan sobre esta especie. ¿Dónde se encuentra? Para que no te olvides, en la Pu de Puna. ¿Dónde está la Puna? Aquí en el moradito, en este lugar de moradito. 3, el mono choro de cola amarilla. Esa especie vive en la selva, especialmente en la selva alta. ¿Dónde está selva alta? Selva alta es de amarillo, selva baja de verde, páramo de color rosadito, clarito. Entonces, selva alta, 3 con la B. Último, 4, pava blanca. Esto se encuentra en zonas desérticas. ¿En qué situación de ecorregión? ¿En qué lugar de la ecorregión? Bosque seco ecuatorial, aquí. Bosque seco ecuatorial, especialmente en Piura. Algunos científicos, cuando encuentran la pava, la especie de pava blanca, dícense que es un bioindicador de aves que me indica que el agua es de excelente calidad. Y es que ellos necesitan a las especies que viven en esa agua excelente de calidad para alimentarse. Si no fuese así, no existiría la especie en ese lugar. Pava aliblanca con la letra A. Relaciones. Letra D es la respuesta. No te sientas mal. Esta ya casi estuvo demasiado compleja. Para hacer relaciones, para recordar dónde está cada ecorregión, qué especie de flora y fauna, aquí sí fue demasiado. ¿Qué se va a hacer? ¿Qué se va a hacer? Ejercicio 12. En la Antártida, el Perú ha tenido una presencia recurrente desde 1989 en el Tratado Antártico, aportando con importantes contribuciones científicas. De lo descrito, determina el valor de verdadero o falso de los siguientes enunciados respecto a la presencia del Perú en la Antártida. 1. El Perú es miembro signatario y firmante del Tratado Antártico. El Perú no comenzó firmando el tratado, sino se sumó después. Acá dice más inicial, dice, ¿no? Si no recuerdas qué tipo de categoría tiene el Perú, no fue el firmante, tampoco al inicio lo hizo, sino después. En realidad nosotros no hemos firmado, somos solo miembros consultivos. ¿Qué quiere decir un miembro consultivo? Es que nos permiten, gracias a esa posición, nos permiten hacer investigaciones. Ese es uno de los requerimientos que nos solicitaron. Este de acá no es. 2. La Estación Científica Peruana se encuentra en la península antártica. La península antártica, no. La estación, nuestra estación base, está en la isla Rey Jorge. La isla, en una isla solo para el Perú. 3. El ente rector es el Instituto Antártico Peruano. El Instituto Antártico Peruano pertenece al MINRE, Ministerio de Relaciones Exteriores. MINRE. Y sí es correcto. El INAMPE es el que programa los viajes a las expediciones a la Antártida. Es correcto. 4. Desde el 2017 las expediciones son realizadas por el buque BAP Carrasco. Lo hemos comprado, lo hemos adquirido, ha costado muchísimo. Se dice que es un buque de lujo. Recuerda que las expediciones duran hasta un año. Pueden ser 8 meses, pueden terminar antes, sí, pero por lo mucho dura un año. Ahora estamos en la expedición número 29 o 30, deberíamos estar. Respuesta correctas solo eran la 3 y 4, letra D. D de dado. Correctas. La Antártida estaba bonito todavía la preguntita. Ejercicio 13. El sector primario agrupa a las actividades económicas extractivas y productivas, como el desarrollo del cultivo, crianza y aprovechamiento del ganado, pesca y extracción de recursos forestales. Sobre este sector de la economía peruana identifica el valor de verdadero o falso los siguientes enunciados. Enunciado 1. La actividad minera es la principal fuente de divisas del país. ¿Qué son las divisas? Intercambio monetario. Y si yo te digo intercambio monetario, rápidamente tu cabecita debe llegar la palabra exportación. Entonces,
¿La minería se exporta? ¿Es una fuente principal de exportación? Sí. Una exportación de tipo tradicional es correcto. 2. La crianza de trucha se da principalmente en la selva alta. De repente tuviste la oportunidad de comer trucha. La mejor trucha, la más rica, por lo menos, porque si no llega a otros lugares tardado, es en la sierra, chicos, no es en la selva. Por la experiencia también podrías haberlo seleccionado la pregunta. 3. ¿La agricultura extensiva está destinada al cultivo industrial? Al decirme productos industriales es tecnificado. La agricultura intensiva es la tecnificada. La extensiva es la tradicional. Por eso es incorrecto. La industrial, la tecnológica, va en relación con la agricultura intensiva. Intensiva. La extensiva es la tradicional. 4. La pesca industrial favorece el uso indirecto de los recursos del mar. La pesca industrial. Uso indirecto. Pues, ¿qué quiere decir uso indirecto? El uso directo es cuando se pesca y va directamente a nuestro plato, ya sea crudo o frito. El indirecto es cuando hay una transformación. Viene el pececito, lo transforma en harina de pescado, en aceite de pescado, de repente en otras más. Entonces, ¿la pesca industrial se relaciona o no? Se da en grandes volúmenes, no solamente para abastecimiento del mercado local, sino para la transformación. Efectivamente, sí favorece al uso indirecto. Hay transformación. Correcto. Respuesta. Letra E. E de enano. Verdadero, falso, falso, verdadero. Verdadero, falso, falso, verdadero. Y ya para cerrar geografía, chicos, ya estamos en las últimas. 14. Esta pregunta tenías que ser un traveler, pero así que te encante, un viajero, porque hay algunos nombres de las carreteras. En nuestro país tenemos los siguientes tipos de transporte: terrestre, aéreo y acuático. En relación a esto se identifiquen los enunciados correctos. Para recordar el transporte terrestre, había transporte terrestre longitudinal y transporte terrestre transversal. No sé si recuerdas. No, transversal. Longitudinal y transversal. El longitudinal se dividía en tres. Unía ni bien costa, ni bien toda la sierra, ni bien toda la selva. El transversal sí había unos 54 tipos. Pero netamente el transversal comunica costa, sierra y selva o costa y sierra, a diferencia del longitudinal. Ya hemos recordado, ahora sí a responder. 1. Para trasladarse de Lima hacia el departamento de Amazonas por tierra, las carreteras más apropiadas son: la Panamericana Norte es una carretera longitudinal. La Panamericana Norte llega incluso hasta el Ecuador. La Panamericana Sur hasta Tacna. Entonces, sí está la Panamericana Norte, porque Amazonas está hacia el norte de Lima. Correcto. Y la carretera Manuel Mesones Muro, hay una desviación de la Panamericana Norte hasta un punto, sí se va a enlazar con el departamento de Amazonas. Esto es correcto. Por eso te dije, tenías que ser un conocedor. 2. El desplazamiento de minerales en grandes cantidades desde la provincia de Espinar en Cusco hacia la costa es utilizando el ferrocarril del centro. El ferrocarril del centro desplaza minerales, solo minerales y no población. ¿Recuerdas? Pasa por Ate, pasa por Lima. Pero se da exclusivamente para los minerales traídos de Cerro de Pasco, o sea, de Volcán, no de Cusco. Incorrecto. 3. La ruta más corta para desplazarse desde Cañete hacia Pucallpa, la más corta, dice, es la carretera longitudinal de la costa y la interoceánica. Cañete queda en Lima, de Lima a Pucallpa. Quiere decir que voy a pasar por sierra y voy a llegar hasta selva, selva baja. ¿Es una carretera longitudinal? No, es una carretera transversal. Aquí nada más se elimina. Incorrecto. 4. En el departamento de Loreto,
Una de las formas de desplazarse de la ciudad de Yurimaguas a la de Iquitos, las dos están en Loreto, es a través de red fluvial, ríos. Esto de aquí sí es correcto. Uno de los departamentos que tiene menos carreteras terrestres es Loreto. Aprovechan más sus ríos, pero si tú quieres en algún momento viajar a Loreto, tienes que demorarte en tiempo, porque los ríos en esta parte de la selva baja son meándricos y tienes que seguir todo el curso. No puedes hacer, no puedes cortar. Eso es lo malo. Aparte de que en algunas temporadas, cuando incrementa el caudal del río, no es aprovechado para el transporte. Ahí hay restricciones. Correcto, letra B de bebé. B de bebé. Correctas. Muy bien, ahí están. Todas estas claves acabo de mencionar en este momento, chicos. Y ahora, unos minutitos nada más, no sé, pensé que íbamos a demorar menos en realidad resolviendo. Vamos a cívica, hasta donde llegues nada más, por lo menos, unos minutitos. Y comenzamos con la resolución. Unos minutitos.
A ver, chicos, ¿hasta dónde llegamos? Quizás no nos dé el tiempo, antes de que nos gane el tiempo. Geografía estaba muy bonito, me parece que es una o dos preguntitas también dateras. No, bueno, incluso está un nivel bastante alto. A ver, vamos a responder. Repaso de educación cívica. Ejercicio 1. Los derechos humanos de segunda generación tienen como objetivo primordial garantizar el bienestar económico y social de la población. Respecto a estas facultades, se identifique el valor de verdadero o falso de los siguientes enunciados. Para recordar, son 3 generaciones de los derechos humanos. El primero luchó por la libertad. Por la libertad. El segundo, por el trabajo. Voy a colocar como física. Y el tercero, por un derecho colectivo. Muy bien. Ahora sí, históricamente se reconocieron de forma posterior a los derechos políticos y civiles. Ajá, otro tipo de nombre que tienen. En el primero es justamente derechos políticos y civiles. Después vienen los derechos económicos y sociales. Bueno, tiene que ver con el trabajo. Y culturales me faltó en el segundo. En el tercero, derecho de los pueblos. Aquí dice, históricamente se reconocieron de forma posterior, es decir, posterior al 1, a los derechos políticos y civiles. ¿Es correcto? Es correcto. 2. Incluyen, entre otros, el derecho impostergable de acceder a la educación y a la cultura. En este segundo se habla de derechos económicos, sociales y culturales. Cultura, efectivamente. ¿Y cómo podría haber el trabajo si es que no hay educación? Son derechos fundamentales reconocidos en la segunda generación. Correcto. 3. También se conoce como derecho de los pueblos. Derecho de los pueblos es la tercera generación, no la segunda. La segunda es económico, social y cultural nada más. Y tienen como finalidad garantizar la paz. Nada, no. Eso es la tercera generación, está escribiendo la tercera. 4. Surgen durante la segunda revolución industrial debido a las condiciones laborales. La segunda te dije que era enfocado al derecho al trabajo. Trabajo, correcta. Respuesta correcta, 1, 2 y 4. La falsa era la 3. Ahí está. Respuesta, letra B. Letra B. Esto es un recuento histórico, incluso fue la primera clase, si mal no recuerdo, que llevamos, o la segunda me parece. Esa es la secuencia, chicos. 3 generaciones y de repente se va a abrir otra cuarta generación. Y a lo más probable que hablamos del derecho a la intimidad de la comunicación. Ejercicio número 2. Un grupo de maestros jubilados ganó un proceso judicial al Ministerio de Educación, en el cual se le reconoce un pago adicional por la preparación de clases y otros conceptos, pero hasta la fecha ya ha transcurrido más de un año y no tienen respuesta del ministerio. Respecto a dicha sentencia, no tienen respuesta al ministerio respecto a dicha sentencia. Ante esta situación, ¿qué garantía constitucional deben solicitar los maestros? Te comento un poco el contexto porque es de actualidad. A ver, a los maestros solo se les reconocía por las horas de dictado de clase, pero no se les reconocía por los materiales que elaboraban. Entonces decidieron demandar al Ministerio de Educación. No me pidieron horas extras, pero yo lo he estado dando porque es una parte de mi labor, pero no es considerado dentro de mis horas de dictado. Y eso lo lucharon y hoy en día sí se les paga un adicional a los maestros. Lo lograron, y lo cual es justo también. Pero las personas que son jubiladas reciben una cantidad acumulada, pero está demorando demasiado. Estamos hablando en costos de 50,000, depende de los años, y si son ya mayores de edad, puede llegar hasta los 80,000. Depende de los años de servicio, incluye. Pero, ¿cuál es el objetivo del Ministerio de Educación? No hay presupuesto, dice. Pero además de que no hay presupuesto, hay muchas personas adultos mayores, muy mayores, incluso bordean los 80 años, que están muriendo sin recibir el dinero de este juicio por sus materiales elaborados. Ese es el contexto. Ahora, vamos a repasar las garantías constitucionales. La garantía constitucional de habeas corpus es si se amenaza la libertad. La segunda, acción de amparo, tiene que ver con todos los demás derechos,
excepto la libertad que está en el habeas corpus, pero sí vamos a sumar una, la libertad de expresión. La única libertad que se suma en la acción de amparo es la libertad de expresión sumado a los demás derechos. ¿Habla algo de los derechos que se está restringiendo los maestros? No. ¿Habla algo de algún derecho? ¿Hay algún derecho que es cobrar por algo o cobrar de un trabajo por un trabajo? Tampoco. Derecho al trabajo sí, pero aquí habla un derecho, bueno, una ganancia de un pleito. No. C. Habeas data. Los maestros están solicitando información. Tampoco. Eso lo solicitó Keiko Fujimori. No van. Los dos no van. Acción popular. Si es que en caso diría que se emitió bueno, la tercera generación puede ser resolución legislativa de que se les iban a pagar a los maestros y me habla una característica de norma de ley creada, ahí podría encajar acción popular porque se está incumpliendo, pero no habla de ese tipo de ley. Acción popular pertenece dentro de la pirámide de leyes, recuerda, la primera es la Constitución, la segunda la mayoría de los decretos y la tercera todos los demás que sobran. La respuesta es acción de incumplimiento, porque ya se les ha solicitado a nivel judicial que la entidad Ministerio de Economía, Ministerio de Educación que pertenece al Estado, cumpla con su rol de pagar, y lo cual no está haciendo. Es acción de cumplimiento. Acción de cumplimiento. Ejercicio 2, entonces, la letra D de dado. No te vayas a olvidar acerca de las garantías o los tipos de garantías constitucionales. Ya está ahí. Siguiente ejercicio. Ejercicio 3. Un grupo de manifestantes se congregó en varios lugares de la ciudad de Lima para marchar hacia el Congreso de la República y exigir que se investigue a 2 parlamentarios denunciados por violencia de género. Del caso expuesto, ¿cuál es la organización de la sociedad civil que se enfoca en el mejoramiento de la situación y posición de las mujeres? A ver, existen 82 organizaciones que pertenecen ¿a qué? A la Coordinadora Nacional. Estas instituciones tienen diferente finalidad. Es totalmente gratuita, algunas están en diferentes países. Esta preguntita era demasiado rebuscada. Te voy a decir a qué corresponde cada organización. 1. Movimiento Manuela Ramos vela por, es una organización feminista. Y lo feminista no solo cae en violencia de género, sino que lo feminista exige la igualdad y entre algunas otras exigencias de parte de la mujer. De parte de la mujer. Entonces, no necesariamente tiene que ser el movimiento Manuela Ramos, ya que el feminismo abarca muchas cosas más. C. La Asociación de Servicios Educativos. Habla algo de la educación, de repente se diría que en un pueblo rural acceden más a la educación los varones y las mujeres no. Podría ser. Ahí sí podríamos tocar. D. La Asociación Pro Derechos Humanos. Los derechos son incontables, es un montón. Entonces, no necesariamente se está refiriendo a un derecho. O bueno, no, es muy general para hablar solo de tema de violencia de género. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entre pueblos americanos coordinan de cómo llevar a cabo un derecho, cómo desarrollar dentro de una sociedad un derecho. Habla de eso, habla de una cantidad de derechos de que están coordinando de repente el tema de violencia de género, o el tema de discriminación, que es un derecho. Con Ecuador, con Argentina, no lo habla, no dice. La respuesta aquí es más específica, tiene que ver con la Coordinadora Nacional, la organización Amnistía Internacional. Esa sí vela directamente por el tema de violencia de género. Estamos hablando de feminicidios, estamos hablando de violencia de la mujer laboral, de acoso y otros, entre otros, Amnistía Internacional. Si en algún momento tienes problemas de tema de ámbito legal, por supuesto vas a tener que ser la persona víctima, puedes acudir a alguna de estas instituciones siempre y cuando corresponda a tu tema, claro. Es gratuito, te asesoran, te llevan el proceso. De repente pagas un mínimo, no es mucho, pero hacen tu seguimiento.
siempre y cuando estén afectando tus derechos. Ejercicio 3, la letra A. No hay nada más que decir, chicos, no es nada analítico. Aquí se tenía que buscar cada organización y a qué se dedica. Ir descartando los más generales y solo quedarse con el principal, con el específico. Sí, ¿alguien me hablaba por ahí? Voy a volver a explicarla. La 2. La E. La acción popular son aquellas normativas de ley de tercer nivel. Ahora, hablando de los niveles, ustedes tienen en su boletín los niveles, enumerándolos. La primera es la Constitución, la segunda la mayoría de los decretos. La tercera son los demás rangos de ley. Los demás rangos de ley. Puede ser resolución legislativa, tercer nivel, uno de ellos. Ahí no hay más que decir, chicos, ahí está en esa pirámide, incluso hasta se tiene que memorizar qué tipo de normativa legal es el que encaja. Pero a grosso modo sí les puedo compartir que el segundo es la mayoría de los decretos. Sí. La alternativa es del ejercicio 3. ¿Cómo? La alternativa es el ejercicio 3. Ah, ya. La E es cuando los derechos humanos, los derechos, por ejemplo, el derecho a la vivienda, ¿cómo es que lo interpreta Chile, Perú, Ecuador? Se ponen de acuerdo de cómo llevar a cabo el desarrollo de ese derecho dentro de su territorio. Entonces, por eso es entre las Américas. Hay una Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Coordinan entre ellos cómo desarrollar ese derecho. Es demasiado general también, sigue siendo general. La respuesta en la 3 es Amnistía Internacional. Temas de violencia de género. Posición, protección hacia la mujer. Ejercicio 4. Ante las irregularidades de gestión municipal de un alcalde distrital durante los 2 primeros años de su mandato, la población ha decidido organizarse y recolectar el 25% de firmas del electorado local e iniciar una solicitud de revocatoria para el siguiente año. Respecto a lo descrito, ¿dicha solicitud podría proceder o no? Para comenzar, están reuniendo firmas porque quieren mandar a referéndum. Es un derecho de participación ciudadana, es correcto. No puede ser evaluado, o sea, no puedo, ni bien, supongamos, a López Aliaga lo quiero revocar. No se puede porque tiene que cumplir sus 2 años de mandato mínimo. Y es que si no, ¿cómo lo evalúo? O sea, porque no me cae nada más, ni bien está entrando, digo, no me cae y que lo saque. No. A ver, vamos a las respuestas. ¿Dicha solicitud procede o no? No, porque el funcionario ha sido designado por prefectura regional. Es democrático, hemos votado por ese alcalde. Falso. No, porque la comunidad no puede atribuirse ese procedimiento. Falso, es mi derecho de participación ciudadana. B, sí, porque las comunidades son autónomas de retirar a las autoridades. Las comunidades son autónomas, quiere decir, a mí, Pedro Silva, no me parece que ese alcalde esté ahí, yo lo voy a sacar de una. No, pasa por un proceso democrático, esa es la autonomía. Por mi decisión lo saco. No, es democrático. No, porque la revocatoria tiene que ser solicitada al iniciar su mandato. Te dije, 2 años tiene que transcurrir. La respuesta es la A. Sí, porque se trata de una autoridad electa por sufragio a nivel local. 5. Recordando sobre los partidos políticos y movimientos, para que saques rápidamente la respuesta. Un partido político participa de las elecciones tanto presidenciales, es decir, nacional, regional y local. Un movimiento no llega a lo nacional, solo se queda en lo regional y en lo local. Por otro lado, un partido tiene muchos años de creación, muchos años de fundación. En cambio, un movimiento es reciente y puede ser temporal. Puede ser que para esas elecciones nada más participe y después desaparezca por completo. Ok, recordando entonces, vamos a la respuesta. Los partidos políticos son asociaciones de ciudadanos que constituyen personas jurídicas de carácter privado conforme a la ley, donde uno de sus objetivos es participar democráticamente en los asuntos públicos del país por vía legal. Este tipo de organización política, a ver, descríbela, me está diciendo. Es de importancia exclusiva a nivel provincial. Ajá, esta es una clásica de las preguntas, a nivel de letras incluso.
Chicos, ya hemos descrito qué tiene que ver el partido y el movimiento, cuál es la diferencia. Si te das cuenta, todas las alternativas se repiten, solo tienen diferente estructura, diferente posición de palabras. En todas ellas te van a decir regional y local, pero hay una nada más que menciona algo diferente. Te vas a encontrar con esta pregunta. Te vas por descarte, el famoso descarte que a veces no quiero aplicar, pero ya como última salida puedes aplicar. Mira, es de importancia exclusiva provincial y distrital, falta nacional. Puede participar solo en elecciones locales de forma única, falta nacional y regional. Tienen importancia regional y participación de elecciones locales, falta nacional. Es una organización no gubernamental de alcance regional. ¿Te das cuenta que todos se han repetido? Ninguna de ellas mencionó nacional, solo la letra B. La alternativa correcta era la letra B en el ejercicio 5. Vamos ahora a otro ejercicio. Ejercicio número 6. Establezca la relación correcta entre los tipos de corrupción y los casos que lo ejemplifican. Vamos recordando cada tipo de delito. Colusión tiene que ver con contratos. Colusión con contratos. Dar de ganar a una empresa y me pasa el diezmo. Cohecho pasivo es soborno. Pasivo es porque recibe ya sea dinero o quizás un regalito. Tráfico de influencias, cuando yo, como soy muy conocido, yo voy a mover los hilos para beneficio mío. O puedo estar incluso en un cargo. Peculado. Pero la mayoría de tráfico de influencias se da también en temas de asuntos judiciales. Cuando una persona va a un juez, le da regalito, le da algo a cambio y con tal de que lo libere de toda culpa, o en todo caso de que meta preso más rápido a una persona inocente. Eso es tráfico de influencia. Peculado. El peculado es cuando un funcionario hace uso indebido de un bien o de dinero del Estado. Eso es peculado. Ahora sí, relacionando. Encaja. Colusión con contratos. Funcionarios de un ministerio manipulan un contrato a favor de una empresa transnacional. Cohecho pasivo. Soborno que recibe. Fiscalizador municipal recibe un teléfono. Ahí está, recibe un teléfono celular a cambio de anular la infracción de bodega. Profesora, y cohecho activo es cuando da. Al revés. Tráfico de influencia. Congresista toma de base su cargo, su posición, interviene en la designación del presidente de una empresa estatal, quizás para darle beneficio a su familia o a un amigo, una finalidad. Peculado, cuando hago uso indebido de bien o dinero del Estado. Autoridades militares destinaron el uso indebido de un cargador frontal a favor de terceros. A veces se ha visto casos, chicos, donde los militares incluso alquilan el cargador frontal a una empresa y la empresa les paga mes a mes y ese dinero se mete al bolsillo. Eso no debe ser. O a veces la camioneta, los policías lo utilizan para llevar a chicas, ir a fiestas, llevar a su familia, lo cual les puede llegar hasta 10 años de sentencia. 10 años. Bueno, la relación correcta es la letra E de enano. Letra E. Seguimos. Ejercicio 7. De acuerdo a un informe del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, durante el año 2022 se atendieron cerca de 8.000 procedimientos conciliatorios, principalmente en los departamentos de Lima, Ancash, Ica, Arequipa, Lambayeque y Huánuco. Sobre este mecanismo de resolución de conflictos determina el valor de verdadero o falso los siguientes enunciados. A ver, los mecanismos de resolución de conflictos eran 3. Negociación 1, conciliación 2 y mediación 3. Solo me te está diciendo enfócate a conciliación. ¿Bien? Recordando en conciliación, va tu papá y tu mamá por un tema de pensión de alimentos. Hay un abogado que no necesariamente es colegiado. El abogado les hace entender a ustedes que es por bien de un menor, para el buen desarrollo del niño, bueno, en fin. Entonces, el papá y la mamá tienen que llegar a un acuerdo y ambos firman un acta.
Firman en señal de conformidad y ahí queda. Es un procedimiento más rápido que ir por la vía judicial. En la vía judicial me puedo tardar hasta 3 años y eso es lo que tengo que evitar. Aparte de que es un mecanismo extrajudicial. Si no cumple el papá en dar cada fin de mes, como ha dicho y ha firmado, la mamá puede proceder a un tema judicial por el incumplimiento. El incumplimiento de algo firmado, de un mandato a nivel de juez, claro, del Poder Judicial. Procede. Bueno, el primer enunciado. ¿Todos los centros de conciliación extrajudicial son gratuitos? No. La mayor cantidad de centros de conciliación son privados. Demora menos. El gratuito, ten por seguro que cuánto en meses demorará. En cambio, el privado máximo en un periodo de 20 días. 20 días y eso, hasta a su segundo llamado, porque a veces el papá no quiere ir, no voy a ir. Y esa es una evidencia. Si no va, claro, te vas a juicio, ya es posible el juicio. No es. 2, entre las materias a tratar se encuentra la pensión de alimentos. Sí, lo expliqué. 3, las partes deciden directamente la solución del conflicto. Sí, firma papá y mamá. 4, los acuerdos adoptados en el acta son exigibles por las partes. ¿Qué quiere decir? El papá ha dicho que a fin de mes me va a depositar y no me está depositando. Un mes no me ha depositado, un mes sí. Y si la mamá se cansa en todo caso, o si gusta, espera. Si no, va a juicio porque sí se está incumpliendo. Es correcto. Son exigibles, correcto. Letra correcta, A. A de avión, falso, verdadero, verdadero. 3 veces verdadero, falso y 3 veces verdadero. Ejercicio 7, resuelto. Ejercicio número 8. Aquí en este tipo de ejercicio es importante que señales ideas principales. Si no señalarías ideas principales, de repente estarías entre dos respuestas. El Diario Oficial Peruano publicó una resolución viceministerial donde se reconocen los saberes y prácticas asociados al arte de tejer del pueblo junicuín, por su original valor estético, simbólico y ritual, y por la preservación, transmisión y trascendencia de las tecnologías tradicionales que dicho arte involucra, lo cual forma parte de la memoria histórica y la identidad cultural de este pueblo. De lo descrito, la manifestación cultural en mención tiene la categoría de patrimonio, documental no dice que no hay nada escrito. Histórico, profesora, dice que está en un museo que data en años antes de Cristo, tampoco. Arqueológico no habla de un cimiento construido. Pues solo está entre lo inmaterial y cultural. Profesora, ¿y por qué no voy a marcar cultural? Efectivamente, todo el enunciado te habla de la parte cultural, es correcto. Pero por eso te dije, identifica la idea principal. Y la idea principal dicen saberes y prácticas. Un saber, un conocimiento tú no lo puedes tocar, no es material, no es palpable, sino es inmaterial. Y es que quiere decir que si yo aprendo este arte de tejer del pueblo junicuín antiguo, yo puedo hacerlo hasta el día de hoy y vender ese arte. Entonces, por eso se preserva el conocimiento. Por eso la respuesta es inmaterial y no cultural, porque es demasiado general. Podría ser si no habría inmaterial, pero es general. Aquí por eso estoy resaltando la idea principal. Ten cuidado con este tipo de preguntas que también suelen llegar. Ejercicio 8. Ejercicio 9. El Perú es un país multilingüe, 44 lenguas, debido a que en nuestro territorio existe una serie de lenguas y dialectos, reflejo de etnias y culturas diferentes. Al respecto, identifique los enunciados correctos sobre nuestra diversidad lingüística. 1. Esto es datazo. ¿El Ashaninka es la lengua nativa con más hablantes de la Amazonía? Sí, correcto. Es el Ashaninka, así como en la sierra es el quechua. 2. El ahuajún es la lengua originaria más hablada entre las comunidades campesinas. Comunidades campesinas es sierra y el ahuajún es de la Amazonía y no es la más hablada, sino el asháninka. Falso. 3. El mayor número de quechua hablantes habitan en el distrito de San Juan del Lurigancho. El Instituto Nacional de Estadística e Informática sacó en el año 2017 este dato. En la época del terrorismo, una migración, sobre todo de la zona de sierra, y efectivamente llegaron a San Juan del Lurigancho
y por tanto y por ende sí hay mayor cantidad de quechua hablantes en San Juan. 4. El jacaru es el dialecto más hablado de la zona altiplánica del Collao. Zona altiplánica del Collao, Puno y Bolivia. ¿De qué se jacta Bolivia? ¿De qué lengua? Del aymara. No es el jacaru, sino el aymara. Respuesta. Las correctas son 1 y 3. 1 y 3, correctas. 1 y 3. Pasamos al ejercicio 10. La peruanidad es el sentimiento de identidad que vincula a los pueblos y sus habitantes, teniendo como base el reconocimiento de sus tradiciones y la fe en su destino. A partir de lo mencionado, identifique los enunciados correctos referente a los fundamentos de este vínculo afectivo. Peruanidad. ¿Por qué me siento parte de ser peruano? Hablando del Perú, el Perú es un país en la división pluricultural. No es multicultural es por cuando un país tiene a otros países, la cultura de otros países, como Estados Unidos, España. Pluricultural, tiene sus culturas formadas. Ahora, dentro de la pluriculturalidad, las culturas tienen que comunicarse y hablamos de una interculturalidad, pero la comunicación tiene que ser horizontal. Ninguna de las culturas tiene que ser más que otra, sino todas tratadas de la misma manera. Nada porque tienes más hablantes, no, la misma manera. 1. Revaloración de la cultura andina por considerarla la más importante y fundamental. Si hacemos eso, perdemos la interculturalidad. Aquí, si en todo caso quieres sentir identidad, podría ser por la cultura andina, pero no necesariamente ser peruano, porque ser peruano es ser multicultural. Multicultural, no va. 2. Adopción de la interculturalidad para reconocer la diversidad como parte de la peruanidad, es correcto. 3. Apreciación del folclore y mestizaje favoreciendo su práctica y difusión abierta. Los gobiernos locales reciben en su oficina, en su departamento de cultural, hacen fiestas para atraer turismo. Conoce a la fiesta de tal pueblo, es el aniversario de tal pueblo, por eso mismo. Y es muy efectivo porque yo, siendo ancashino, voy a ir al pueblo de Junín y me va a gustar. Pero ambos, ¿dónde están? En el Perú. 4. Valoración de las prácticas agrícolas de los antiguos peruanos por el uso eficiente de los suelos. El sentido de peruanidad, de identidad, no solamente es costumbre, no solo es cultura, sino también es los conocimientos del pasado, es historia sumado. Eso es identidad, es correcto. La única que no entraba era la 1, por tanto, respuesta letra C. C de casa. Letra C. Vamos con el siguiente. Ejercicio 11. El artículo 43 de la Constitución Política señala la personalidad jurídica del Estado peruano. Con relación a esta, determina verdadero o falso los siguientes enunciados. Se organiza según el principio de separación de poderes. Tenemos 3 poderes. ¿Es correcto? Es correcto. Judicial, legislativo y ejecutivo. 2. El Estado es íntegro en su totalidad y en sus partes. ¿Por qué habla de sus partes? Porque somos un país descentralizado, dividido en regiones. Pero netamente las regiones responden a una estructura normativa, a una dirección, que es el gobierno central. Y es correcto. Habla de sus partes, pero también que es uno mismo, es uno solo. 3. El gobierno es federal, representativo y descentralizado. ¿Es representativo? Sí, hay un presidente. Descentralizado también, gracias a las regiones. Federal no es. Federal es Estados Unidos, que tiene estados. Esos estados tienen sus propias leyes. En el Perú es un estado republicano. Republicano. Esto de aquí no es. 4. La República, aquí incluso aparece. La República del Perú es independiente y soberano. Por supuesto, nos dirigimos por la democracia. Respuesta A. Verdadero, verdadero, falso, verdadero. Letra A. Vamos con el ejercicio número 12. Como parte de la agenda,
del Pleno del Congreso, los parlamentarios deciden poner a debate la participación del jefe de Estado en la cumbre de la transformación de la educación, evento a realizarse en Nueva York, Estados Unidos, a partir de un debate y con 69 votos a favor, 44 en contra y una abstención, resuelven aprobar la salida del presidente. De lo mencionado, ¿qué norma está vinculada con dicha autorización? Para recordar, cuando uno es presidente, el Congreso decide tus ingresos y salidas. Aparte, dice que se está discutiendo si es que el jefe de Estado tiene que estar presente. Profesor, ¿y por qué no puede estar presente si es una situación trascendental? Lo que pasa es que en estas cumbres, en estas reuniones de países, tienen que firmar y que ser coherentes con lo que firman, es decir, aplicarlo. Eso incluye mucho compromiso. Por eso se está decidiendo. Entre todos estos tipos de creación legal, hay dos que no lo crea directamente el Congreso. Son, por tanto, leyes de carácter excepcional. Me estoy refiriendo al decreto de urgencia y al decreto legislativo. El decreto de urgencia lo crea el legislativo y lo envía lo crea el ejecutivo, aquí el ejecutivo, y lo manda al legislativo. Igualito pasa aquí decreto de urgencia y decreto legislativo. ¿Cómo empieza? El presidente lo piensa, lo manda a su consejo de ministros y luego el Congreso lo aprueba. ¿Lo aprueba o lo desaprueba? Esa es la secuencia. Y ¿pero qué es, profesora? Decreto de urgencia es cuando se pone en riesgo, está en riesgo la economía y las finanzas del Perú. El decreto legislativo es para un tema específico, pero que nace del presidente, ¿no? Nace de la idea del presidente. Decreto legislativo. Por tanto, aquí se habla de que ¿quién va a aprobarlo? El Congreso. ¿Podrían ser estos dos? No, está decidiendo, lo está creando el Congreso. Puede ser solo ley orgánica, resolución legislativa y ley ordinaria. La ley orgánica, recordando, toda entidad del Estado tiene ley orgánica antes de su creación. Todas las instituciones, todos los ministerios. Ley orgánica del Ministerio de Economía, ley orgánica del Ministerio de Agricultura. Pero, ¿habla de eso? Tampoco habla de eso. La resolución legislativa es para regular algunos temas en específico, a diferencia de la ley ordinaria que es en materia general. Aquí no hay algo en materia general, no dice, estamos viendo algo a partir del Ministerio de Educación más grande, ¿no? Está hablando solo de aprobar o no aprobar la salida del presidente, de un tema en específico. Por algo, por ese mismo, se marca la letra D, resolución legislativa. Esto de aquí estaba más complejo, chicos. Esto acá se estaba buscando. Recordar, uy, no, está, a veces incluso con los nombrecitos nada más se complica uno. Pero bueno, apúntenlo, por favor. Y el último, ya para despedirnos, ejercicio 13. La Contraloría General de la República es un órgano del sistema de control nacional de control. Respecto a las funciones, identifica los enunciados correctos. 1. Fiscaliza la ejecución del presupuesto de los gobiernos regionales. La Contraloría, su función es fiscalizar y supervisar los actos. Profesora, ¿qué es fiscalizar el presupuesto? Si tú dices que vas a gastar 126 soles, la Contraloría tiene que encontrar en gasto 126. Eso es fiscalizar el presupuesto. Correcto. ¿Y qué es supervisar los actos, profesora? Supervisar los actos es ya, has gastado 126, ¿correcto? Sí. Pero tú dijiste que ibas a comprar pizarras acrílicas y tú compraste pizarras verdes. Eso no sé qué materia será. Entonces, no es igual lo que has solicitado. Por tanto, se niega. Eso es supervisar actos. Ambos lo hace la Contraloría. ¿Y a quiénes supervisa, profesora? A todas las entidades del Estado. A todas las entidades del Estado, a gobiernos regionales, ministerios, distritales, todos. Gobierno nacional. Detecta el delito de lavado de activos. Esto no lo hace la Contraloría, sino lo hace la Unidad de Inteligencia Financiera que pertenece a la SBS, al sistema de bancos y seguros. El lavado de activos lo hace la UIF. Y 3, administra las reservas internacionales netas. Las reservas internacionales netas es el dinero que ha sobrado del Perú. ¿Y quién regula a la moneda? El BCR, el Banco Central de la Reserva. El BCR. Entonces, ese dinerito que ha quedado un año anterior se llama Reserva Internacional Neta. ¿Cuánto va quedando? Administración solo por el BCR.
Ahí está. La respuesta es la letra E. E de enano, chicos. Y ahí cerramos, ahí nos quedamos. Aquí están las claves de la semana, de repente alguien que quiera capturar. Recomendaciones. Lean bien los enunciados. Identifiquen las ideas principales. Hay algunas personas que no son tan conocedoras de un tema, pero por una buena lectura, un buen control de lectura, llegan a la respuesta. A veces sí, está muy complejo y la respuesta no se comunica entre ella, pero en otras ocasiones, como hemos visto, las respuestas son prácticamente iguales, se descartan entre sí otras. Otras se comunican con el enunciado de la pregunta y rápidamente me llega la respuesta. Recuerda mis consejos, por favor, para el día del examen. Bien, ha sido un gusto, chicos. Espero encontrarlos dentro de la universidad, ya que yo estoy dentro de la universidad. Enseño en la universidad. Cuídense. Hasta alguna oportunidad será. Buena tarde con todos, chicos. Un placer. Chao, chao. Muchas gracias a todos. Buena tarde.